Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer un nuevo vídeo. Hoy vamos a estar hablando sobre resultados de empresas que yo tengo en cartera, y vamos a ver, pues, en general, cómo son resultados trimestrales. No entraremos a fondo en una de las empresas en ver todos los resultados, sino que veremos varios resultados de varias empresas y comentaré los temas más importantes, más destacados, mi opinión, vientos de cola, etc. Entonces, antes de empezar, permitidme haceros, un par de minutitos de spam sobre mi Patreon. Y es que básicamente solo comentaros que en la descripción de este vídeo vais a encontrar el link de acceso a mi Patreon. Hay alguna gente que ya se está suscribiendo a él, y aquí lo que hago básicamente es hacer publicaciones extras, ¿vale? Además de lo que subo en YouTube, pues aquí subo también encuestas para la comunidad, subo también el comportamiento de mi cartera y mis inversiones en general, ¿vale? No solo de acciones, también pues de criptomonedas, de crowdlending, de todo tipo de inversiones. Lo voy subiendo aquí cada mes a mes, explicando cómo me está yendo. Además estoy subiendo también Excels de valoración de las empresas. Es decir, cuando subo un nuevo vídeo de alguna empresa que tengo su Excel, lo he valorado, etcétera, pues subo el vídeo y luego subo aquí un link donde se puede descargar el Excel totalmente gratuito. Aquí veis otra inversiones de agosto, luego otro Excel de valoración, etcétera. Además, ¿qué se puede esperar de cara a un futuro? Pues bien, en la sección del Patreon de colecciones, aquí está clasificado por las colecciones. ¿Veis? Mi cartera de inversión, aquí he subido 4 publicaciones, que son 4 meses en los cuales ya de forma continua voy enseñando la cartera, y luego extras de empresas, que aquí tengo 12 publicaciones, pero los extras de la empresa van a dar un salto de calidad. Me refiero, voy a empezar a hacer Excels de empresas únicos y exclusivos para cada una de las empresas, personalizados, donde vamos a analizar pues cada una de las empresas, metiendo sus KPIs, sus datos, y luego mucho más allí del tema financiero, también vamos a subir en el Excel pues diferentes escenarios, diferentes valoraciones, información sobre los resultados que van dando trimestre tras trimestre. Al final va a ser como un libro, como un seguimiento de las empresas que yo voy a ir actualizando y manteniendo vivo, y al cual vosotros vais a tener acceso, ¿vale? Además de todo esto, pues también hay un chat para la comunidad, donde podemos hablar sobre la plantilla de inversión que estoy vendiendo, sobre la comunidad en general, sobre inversiones, sobre empresas, ¿vale? Al final es una forma directa de contactar y, bueno, hacer un poquito más de comunidad. Esto es una zona, el Patreon es una zona como más íntima, como más dedicada a esa gente que realmente pues se siente parte del canal y, bueno, quiere tener información de más a más. Si no, en YouTube, pues ya está bien, me dejas tu like, tu comentario, te suscribes, y por el momento, si para ti ya está bien, pues ya estaría. Y luego la parte de tienda, para ir acabando, que simplemente aquí pues lo que vendo es mi plantilla de seguimiento de cartera, inversiones, patrimonio, etcétera. Y entonces es un Excel, un Google Sheets, que yo uso personalmente, y es para hacer el seguimiento de la cartera, ¿vale? ¿Qué puedes hacer con este Excel? Miles de cosas. Como veis, hay una pantalla que tiene todos los gráficos que te enseñan pues tus inversiones, patrimonio, etcétera. Luego puedes entrar toda tu cartera de inversión y seguirla a tiempo real. También sigue criptomonedas, fondos de gestión activa, fondos de gestión pasiva. Puedes seguir tus gastos, tus ingresos, puedes seguir todos tus movimientos, operaciones. Al final, un montón de historias que por $10 pienso que es un precio súper justo para aquello que ofrezco, y que ya hace tiempo que me estoy planteando subir de precio. Pero bueno, por el momento somos una comunidad pequeña y quiero que al menos este precio sea simbólico y daros algo que realmente os aporte valor. Bueno, pues una vez dicho esto, ya os he hecho un poquito de spam del Patreon. Realmente es gratis, ¿vale? Todo lo que habéis visto es gratis, os podéis suscribir y tendréis acceso a todo ello. Al menos de momento va a ser de acceso gratuito, en agradecimiento pues justamente a vosotros, al apoyo, etcétera. Y ya está, y vamos directamente al vídeo. Como os he dicho, hoy vamos a hablar sobre 6 empresas que yo tengo en cartera. Vamos a ver un poco los resultados que han ido presentando. Algunas se han presentado hace poquito, otras ya hace algunas semanas que han presentado. Pero bueno, al final somos inversiones a largo plazo y vamos a comentar resultados. No estamos haciendo trading, nos da igual verlo una semana antes, una semana después. Lo importante es hacer el seguimiento de las empresas, ver en la situación que nos encontramos y tomar decisiones en base a ello. Entonces, estas 6 posiciones de las que voy a hablar hoy representan un total del 62% de mi cartera, es decir, solo 6 posiciones ya son el 62%, lo cual es una cartera bastante concentrada, que puede que de cara a un futuro esto cambie un poquito, pero bueno, a día de hoy es así y es lo que vamos a estar viendo. Para mí estoy muy cómodo porque son negocios muy buenos, de buena calidad, y por el momento me siento cómodo así. Entonces vamos allí con Boston Omaha. Cada una de las empresas iré explicando 30 segundos a lo que se dedica para que la gente se ubique si no conoce la empresa, y luego ya veremos resultados. Boston Omaha, vale. ¿A qué se dedica Boston Omaha? Boston Omaha es un holding, ¿vale? Es una small cap, la cual tiene dentro diferentes negocios. ¿Cuáles son los diferentes negocios? Pues tiene el negocio de las vallas publicitarias, tiene el negocio de la fibra, tiene el negocio de los assets management, tiene un negocio de seguros, y luego tiene diferentes inversiones
que algunas de ellas son bastante importantes y que también quiero hablar aquí. Entonces, ¿cuál ha sido el resumen de estos resultados trimestrales? Vale, en cuanto a las vallas publicitarias, a continuación veremos cada una de las métricas, pero estos son los highlights que hemos tenido, ¿vale? Un crecimiento de un 5,6% año tras año orgánico. El coste del terreno un 18,7%, donde están esas vallas publicitarias. Son vallas publicitarias físicas puestas en un terreno y, bueno, crece de forma orgánica un 5,6% y el EBITDA crece un 9,9% año tras año. Entonces, prácticamente no hemos invertido para crecer más, pero solo el mismo negocio ya va creciendo de por sí. Entonces, ¿qué conseguimos con todos los negocios de Boston Omaha? Conseguimos flujo de caja. ¿Flujo de caja para qué? Pues para invertir otra vez en el negocio o para invertir en nuevos negocios y seguir creciendo. Entonces, la filosofía de inversión de la empresa es esa. En cuanto a la fibra, sí que es el negocio ya prácticamente principal de Boston Omaha, porque es donde están invirtiendo más dinero. Es donde ven mejores oportunidades de retorno y al final estamos en una fase de expansión donde el CAPEX sigue siendo alto, 5,8 millones de CAPEX, pero que no paran de pasar por delante de los clientes, ¿vale? 2.800 New Fiber Passing. Y el EBITDA pues va creciendo, ¿vale? A partir de aquí ya estamos viendo cómo los negocios están empezando a asentar y está aflorando el valor del negocio. ¿Qué sucede con Boston Omaha? Boston Omaha está muy barata a nivel de valoración, pero porque los negocios aún no están aflorando su mayor potencial. Quiero decir, está en una fase temprana, en una fase inicial, donde los costes no están optimizados, donde estamos invirtiendo para crecer, pero que de cara a un futuro sí que hay muy buenas perspectivas. Por ejemplo, la aseguradora, ni más ni menos que ha crecido un 67% los asegurados, ¿vale? Las primas que ha emitido. Y entonces eso significa un crecimiento en las ventas de un 40% año tras año. Entonces, es un claro ejemplo de ver cómo se están expandiendo a lo grande estos negocios y de cara a un futuro no muy lejano ya, pienso que empezaremos a ver cómo aflora valor. Luego, 4,5 millones distribuidos back to Boston Omaha Corporation, ¿vale? Que esto es de los activos que tiene la empresa, ¿vale? Y luego, por último, otras inversiones que os comentaba, tiene inversiones en Sky Harbour, por ejemplo, que es una empresa que se dedica al alquiler de hangares para aviones privados. Os adelanto que como he visto que se está poniendo un poquito de moda, ¿vale? Mérito ya ha hablado de la empresa, he visto algunas tesis también de Sky Harbour y tal. Entonces es muy probable que el próximo vídeo del canal sea una tesis sobre esta empresa de aquí, donde os enseñaré el negocio, la tesis y sobre todo el potencial de crecimiento al futuro y la valoración, porque la verdad que es una oportunidad de inversión muy interesante. Y bueno, Boston Omaha tiene una posición muy grande dentro de Sky Harbour, ¿vale? Para que os hagáis una idea y os orientéis un poco de qué estamos hablando, pues Boston Omaha capitaliza aproximadamente 500 millones, ¿vale? Y de los 500 millones que capitaliza, ellos tienen una cantidad de acciones que a día de hoy, aproximadamente, de Sky Harbour, valen 200 millones. Es decir, de los 500 millones que vale Boston Omaha, tienen 200 millones en acciones en Sky Harbour. O sea, significaría que el resto del negocio vale 300 millones. Lo cual, si te pones a hacer números y analizarlo un poco, ves que el negocio de Boston Omaha o los negocios de Boston Omaha realmente están muy, muy baratos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Un poquito de métricas para ir viendo cada uno de los negocios y lo que os comentaba. Por ejemplo, vamos a hacer un zoom para que se vea más fácil. Así. Por ejemplo, el tema de las vallas, los revenues, ¿vale? Van creciendo de forma orgánica. Aquí no hay mucho que hacer, simplemente año tras año pues crecen un 4, un 5, un 6%. ¿Dónde invierte Boston Omaha en el sector de las vallas? Pues si puede comprar más vallas publicitarias lo va a hacer y si no puede, pues ¿qué hace? Invierte en terrenos, compra los terrenos en los cuales están esas vallas y entonces va haciendo que el land cost, el coste del terreno, vaya reduciéndose. Entonces, el gross margin es bastante alto, ¿vale? Si veis, este negocio tiene un gross margin de un 65% porque al final la reinversión que necesitas es bastante baja, ¿vale? Las vallas publicitarias tienen una vida útil muy larga y entonces pues los beneficios que vas consiguiendo tienen un gran margen. Y luego ya este negocio como tal va creando net income, ¿vale? Va creando beneficio y es muy constante y muy recurrente. Entonces es como una máquina de generar caja, lo cual nos interesa muchísimo. Luego, el tema de la aseguradora, ya sabéis la gran mayoría cómo funciona un negocio asegurador, ¿no? Nosotros cogemos, viene la gente para que le asegure, entonces te pagan lo que sería el seguro y tú tienes que ponerte, por una parte, todo lo que sería el dinero que necesitas almacenar por si acaso alguien viene a reclamarte, ha tenido algún problema o algo y le tienes que cubrir, y luego tienes otra parte del dinero que tú puedes invertir y gestionarlo de forma que puedes sacarle también la parte de beneficio de ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Si viene más gente, pues más porción de ese dinero, más cantidad en total de dinero vamos a tener para invertir y para poder sacarle beneficio y rentabilidad. Entonces, veis, si crecen un montón
por ejemplo, este trimestre, un 67% las primas y el gross written premium que nosotros vamos sacando, pues los revenues van a ir creciendo porque además pues cada vez tenemos más dinero y no solo generamos dinero de las premium, sino que generamos dinero con las inversiones del dinero que vamos sacando. Entonces, en conclusión aquí que el net income también es positivo, entonces es un negocio que ya está dando también beneficios. Por otro lado, la fibra, que serían 1, 2 y 3 negocios por este lado, y luego aquí tenemos el Fiverr Fast Homes por este lado, pero en general los dos recuadros serían referentes a la fibra, y lo que nos encontramos por un lado, por ejemplo, de estas 3 compañías, es que el revenue también va creciendo. El gross margin es súper alto en el tema de fibra y además tenemos una parte muy importante en el tema del negocio de la fibra, que es el apalancamiento operativo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros en el negocio de la fibra tenemos muchos costes que son fijos. Costes fijos significa que si se nos conecta un cliente, nosotros tenemos que tener toda la línea de fibra tirada. Entonces ese coste es fijo. Hacer toda la línea, toda la obra, poner toda la fibra es un coste fijo. Lo vamos a tener que hacer sí o sí, haya un cliente o hayan 1000. Pero, ¿qué pasa? Cuando hay 1000 clientes, el coste que tenemos es prácticamente el mismo que si tuviésemos uno. Pues eso es lo que pasa un poco con los negocios de la fibra. Nosotros hacemos la inversión en CAPEX, ¿vale? Por aquí no aparece... perdón. Aquí está el CAPEX, que como veis son pues 5 millones, desde que va el año 16 millones. O sea, al final metemos cada año 16, 20 millones en pasar fibra. ¿Qué sucede? Que esa fibra ya queda ahí pasada. Esa fibra tiene una vida útil muy grande. Y esa fibra pasa por delante de muchos clientes. Entonces, cada vez que nuevos clientes se van conectando, mi coste es prácticamente cero. Y a cambio, yo genero beneficio. Y entonces, ahí a más clientes se van conectando, más grande se va haciendo la red y más grande se va haciendo mi beneficio. Entonces, a día de hoy, estos 3 negocios generan pérdidas, ¿vale? Muy poquitas pérdidas en cuanto a nivel contable, ¿vale? Porque eso luego habría que ver la depreciación y amortización, pues creo que es demasiado elevada para estos negocios y parece que generan pérdidas, pero luego si miramos el flujo de caja realmente generan flujo de caja, ¿vale? Y aquí un poco igual, parece que generamos pérdidas, pero ya os digo, cada vez esto va a ir a mejor, a mejor, a mejor y aflorará el verdadero potencial del negocio. Y luego lo que os decía de inversiones, tenemos Sky Harbor, el cual tiene un valor de mercado de 154 millones, ¿vale? Creo que estos últimos tiempos, desde que se emitieron los resultados, la acción de Sky Harbor ha subido y está prácticamente a un valor de mercado de 200 millones. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Boston Omaha? Boston Omaha es la mayor posición de mi cartera. Pienso que tiene unos vientos de cola increíbles, pienso que los negocios lo están haciendo súper bien y pienso que al medio plazo, es decir, corto o medio plazo, los negocios van a empezar a aflorar todo su potencial. ¿Qué pasa? Si yo tengo negocios buenos o incluso, aunque no sean los mejores del mundo, si son medianamente buenos y me generan caja, yo al ser un holding, a tener idea de qué hacer con la caja que voy a generar, de poder hacer adquisiciones, de poder hacer inversiones, pues al final el potencial que voy a poder sacar de las inversiones, del dinero que yo voy generando, va a ser muy alto, entonces voy a tener muy buen retorno. Además, pues Boston Omaha no tiene demasiada deuda, es un negocio muy bien gestionado, de calidad, con skin in the game, etcétera. Entonces, por ahora yo estoy invertido, tengo mucha esperanza en este negocio. Sí que es verdad que la contabilidad no es la más sencilla de ver, ¿vale? No es el típico negocio donde tú vas viendo el crecimiento de forma constante y estable de forma sencilla, ¿vale? Porque ya te digo, al invertir mucho, pues parece ser que no acaban de generar beneficios del todo, pero si estudias bien el negocio, acabas descubriendo el potencial que tiene. Entonces, vamos a ver ahora una posición bastante importante dentro de mi cartera, como sería Dino Polska. Dino Polska, en 30 segundos de nuevo os explico el negocio, y es básicamente una cadena de supermercados polaca, la cual tiene bastantes peculiaridades en comparación al resto de competidores. Por ejemplo, las peculiaridades que tiene Dino Polska es que, por ejemplo, tiene sus propias fábricas de carne, ¿vale? Las fábricas cárnicas, las cuales, pues eso le ayuda a mejorar en márgenes. Luego tiene también sus propios centros de distribución, se hace tema de transportes, los centros comerciales, sus supermercados donde opera son suyos propios, construidos, ¿vale? No los tiene alquilados, etcétera. Entonces, al final tiene un seguido de inercias y mejoras en toda la cadena del suministro que lo que permiten es ofrecer precios más bajos a márgenes bastante altos. Entonces pueden hacer competencia a sus competidores y sacando unos márgenes y unos beneficios mucho más altos. Entonces, lo que he traducido de otra forma es una ventaja competitiva y un negocio de calidad. ¿Cuáles son los highlights de Boston Omaha? De Dino Polska. Básicamente sigue abriendo tiendas, que es la idea que tiene, ¿vale? Seguir abriendo tiendas en nuevas zonas, aún le queda mucha Polonia por seguir abriendo tiendas. Luego las ventas que crecen un 13,5%, lo cual
ya es un crecimiento bastante aceptable y que el mercado no esperaba, por eso ha tenido una pequeña subida. El EBITDA también va creciendo, aunque menos que las ventas, ¿vale? Eso quiere decir que los márgenes se nos han reducido un pelín y veremos el por qué. Luego las ventas netas crecen un 10%, el like for like un 5%, es decir, la misma tienda crece las ventas un 5%, y veis, como os decía, que el margen EBITDA pues se ha comprimido un poquito y ahora veremos también por qué. Entonces vamos a ver cosas muy importantes. El grow like for like, eso es súper importante, el crecimiento que tenemos en las tiendas. ¿Por qué vemos que parece que no crece tanto o por qué vemos esta disminución? Pues hay que tenerlo en perspectiva, ¿vale? Este dato hay que verlo en perspectiva. ¿Por qué? Porque por un lado aquí en gris tenemos lo que es la inflación en Polonia. O en verde la inflación que tiene, por ejemplo, la comida. Y por otro lado lo que crecemos en las ventas en las tiendas. Entonces, vamos a ver el de la comida, que es el que realmente nos interesa a nosotros. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un trimestre o un año donde la inflación en la comida es alta, nosotros, para conseguir batir el poder de la inflación, tenemos que subir los precios por encima de la inflación, de forma ideal, ¿vale? Para conseguir pues generar beneficio y seguir creciendo. Entonces, ¿qué pasa? En el 2022 la inflación era un 13,2 y nosotros subimos las ventas a un 28%. Crecimos por encima de la inflación, ¿vale? Es muy positivo. En el 2023 la inflación era de un 18% y nosotros subimos un 20%. Subimos un poquito por encima de la inflación, pero no demasiado, ¿vale? Aunque los precios subiesen un 20%, si la inflación era un 18%, significa que prácticamente nos quedamos llanos, como quien dice. Y entonces, ¿qué sucede ahora? ¿Por qué el like for like es más pequeño? Porque ahora la inflación es de un 2,8 y nosotros crecemos un 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que si seguimos creciendo por encima de la inflación, nosotros estamos ganando poder adquisitivo. Entonces, si ahora la inflación volviese a subir a 18 o a 20, pues Dino Polska lo que tendría que volver a hacer es crecer el like for like pues un 20 o un 25%. Y eso lo hace simplemente aumentando los precios. Pero, como os he dicho antes, Dino Polska lo que intenta ofrecer son productos asequibles a bajo precio y intentando mantener los márgenes. Entonces, si la inflación baja y yo subo un 5%, estoy subiendo por encima de la inflación y encima no incrementando muchos los precios, lo cual achucha a la competencia y nos da a nosotros una gran ventaja. Entonces, esto que crezca menos que otros años, si lo vemos en perspectiva, es positivo. Y aquí tenemos un gráfico que nos lo demuestra aún mejor. Por ejemplo, si nos vamos fijando en años donde hemos tenido una inflación más alta, ese margen, por ejemplo, se ha ido comprimiendo, que ha sido lo que ha ido pasando pues en 2023-2024. Vemos esta bajada de margen, cómo bajó. Aquí estábamos en los precios más comprimidos y aunque crecíamos el like for like por encima de un 5%, pues como la inflación era alta, nosotros el margen se nos comprimía, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Que cuando la inflación empieza a ser más baja, nosotros subimos en los precios un poco por encima de la inflación y ya estamos volviendo a ganar ese margen. Entonces, veis aquí cómo recuperamos los márgenes EBITDA antiguos a un 8,9%. Claro, si comparamos con la base comparable del año pasado, pues tenemos un 9,4% de un margen EBITDA, que era un margen increíble, como veis, de los más altos. Y ahora parece que el margen EBITDA se había comprimido, pero realmente se ha comprimido respecto del año pasado, cuando era muy alto, pero si vemos trimestres anteriores, vemos que realmente hemos recuperado ese margen. Con lo cual, todo este rollo, ¿para qué? Para deciros que son resultados muy positivos, muy buenos, y el mercado lo ha sabido ver, entonces la acción ha subido pues un 10 o 20% cuando salieron estos resultados. Vamos a por la tercera compañía, que es Nagarro. Nagarro, para todos aquellos que no sepáis el negocio, es un negocio de servicios IT, lo cual pues dan servicios a un montón de sectores y empresas distintas, y aquí sí que hemos tenido un poquito de movimiento, un poquito de tela y cosas que comentar. Vale, en cuanto a los resultados, realmente no son muy importantes ni muy interesantes. Estamos en un año donde en general en todas las empresas del sector pues están teniendo una bajada de demanda, no hay demasiada demanda, no crecen demasiado los proyectos a realizar, entonces pues el crecimiento de Nagarro hasta ahora, por ejemplo, este trimestre ha sido un plano y en los 9 meses que llevamos de año pues ha sido un 3, un 4%, y las previsiones es acabar el año con un crecimiento de un 5%, que para empresas de este estilo y en concreto Nagarro pues es un crecimiento pequeñito, ¿vale? Es bastante poca cosa. Normalmente Nagarro pues suele crecer a doble dígito y en épocas buenas y tal. Entonces es una situación donde hay una demanda bastante baja, bastante tranquila, porque al final, como las empresas son a quien contrata Nagarro
para que Nagarro le mejore, pues yo que sé, por ejemplo, aplicaciones que necesitan, servicios IT en general. Pues las empresas que contratan a Nagarro suelen hacerlo en épocas donde la macroeconomía se suele comportar bien, etcétera. ¿Qué pasa? Que este año pues ha sido un año bastante complicado y entonces no ha habido demasiado trabajo. ¿Qué nos dice en sí Nagarro? Nagarro nos dice que fueron demasiado optimistas. Se pensaban que la demanda volvería a finales de este año y han visto que realmente no, ¿vale? Seguimos llanos. No ha habido todavía la demanda y lo que sí que nos dice es que Nagarro ha mejorado un poco sus márgenes, que eso es verdad, ha mejorado los márgenes y la satisfacción dice el cliente que sigue siendo fuerte, sigue siendo alta, aunque en verdad este trimestre ha bajado un poquito el tema de la satisfacción, que habría que controlarlo. Entonces, sí que es verdad que los márgenes se han expandido, ¿veis? Pasan de ser de un 13% a un 15% en los márgenes EBITDA, lo cual es muy positivo, pero las ventas crecen muy poquito. Y luego, en tema del cash flow, que siempre se ha dicho que Nagarro no genera flujo de caja, pues sí que ha generado flujo de caja, ha generado 33 millones, lo cual es muy positivo porque al final lo que hace es cargar las arcas de caja y luego puede hacer alguna adquisición, etcétera, a momentos en el cual las valoraciones como ahora pues pueden ser positivas. ¿Qué pasaba a Nagarro? Nagarro tiene un working capital muy grande. ¿Qué significa eso? Significa que yo, como Nagarro, hago un trabajo para una empresa y esa empresa me pagará al cabo de un tiempo, ¿vale? Cuando el trabajo esté acabado o lo que sea. Pero yo, de mientras que estoy realizando el trabajo, necesito tener trabajadores, hacer una inversión, etcétera. Y ellos no me pagan hasta el cabo de meses. Entonces, todo el dinero de los trabajadores, de los sueldos, del proyecto, lo aporta a la empresa Nagarro y no cobra hasta el final. ¿Qué sucede? Que ahí se te va acumulando los pagos pendientes, se te van acumulando un montón de pagos pendientes. Cuando la demanda baja, ¿qué pasa? Que no hay empresas que te contraten, pero tenías proyectos anteriores que ya habías hecho que aún no has cobrado. Entonces, los proyectos que aún no habías cobrado años anteriores, los empiezas a cobrar. Y a la vez tú no tienes que invertir más dinero en nuevos proyectos porque no hay demanda. Entonces, por eso empieza a generar caja, ¿vale? Que es lo que está pasando, por ejemplo, este año. Este año, como la demanda ha bajado mucho, pues lo que está cobrando son proyectos que hizo el año anterior y por eso estamos viendo que genera flujo de caja. ¿Qué pasa también con Nagarro y cuál es el futuro de la empresa? Que es lo más importante, porque al final en tema de resultados no hay mucho que comentar. Pues se está hablando de que puede que Nagarro sea opado, ¿vale? Ha tenido una oferta o se han hablado de rumores de OPA. Nagarro actualmente está a unos 90 euros y se están hablando de que puede que sea opada a 120, 130 euros. Ese es el rango que podría ser opada, ¿vale? Nadie ha confirmado ni ha desmentido nada. Sí que es verdad que la oferta se ha hecho y no se sabe qué pasará. ¿Qué sucede? Que en la conference call sí que se ha visto al CEO, a Manas, hablando de una forma no demasiado esperanzadora, ¿vale? Como diciendo que tenemos que estar calmados, tenemos que estar precavidos, que no se espera gran crecimiento de la demanda, ni crecimientos ni de doble dígito, etcétera. Y eso a los inversores les ha dado de pensar, les ha transmitido la opción de que Manas lo que está intentando es que la gente no se venga arriba, no se emocionen, entonces la cotización no suba demasiado y puedan opar la empresa, ¿vale? Entonces, no sé, eso son simplemente especulaciones, pero no sabemos qué pasará. Si no fuese opada, si no pasase nada de negocio, siguiese, ¿qué nos ha dicho la directiva que espera para el año que viene? Pues espera, por ejemplo, que este año se cierren 960 millones, lo cual es bastante realista, ya que hicieron hace poco una corrección de sus estimaciones, esperaban llegar a 1 billón de facturación, van a estar un poco por debajo a 960, el margen por encima del 14%, esto sí que creo que va a ser bastante asequible. Y al final, pues lo que se esperaba este año es lo que os comentaba, un crecimiento de un 5, un 6% y nada más. De cara al año que viene, lo que ha dicho la directiva, en pocas palabras, es que no hagan ni puto caso de las estimaciones que han dado ellos, que hagan caso de lo que dicen los analistas, ¿vale? No tengo ni idea de a qué se ha referido con eso, la gente se ha quedado un poco como desorientada, pero al final la sensación que daba es como tranquilos, no sabemos cuándo llegará la demanda llegará en algún momento, no sabemos cuándo, vamos a ser tranquilos, vamos a ser conservadores y entonces no sabemos de cara al año que viene qué pasará. Yo creo que ya es bueno tampoco no crear expectativas porque luego la gente pues se espera que llegue la demanda como ha pasado este año, no llega, entonces la cotización sube, baja y hay un montón de volatilidad. A nivel personal, antes de acabar con Nagarro, si quiero o no que se haga la OPA. Pues a ver, sinceramente, cada vez me están entrando más ganas de que sí, que se haga la OPA y se haga efectiva. ¿Por qué? Porque al final te sacas ese beneficio, ese 20-30%, coges el dinero y lo metes en alguna otra empresa que sea un poco más calmada. Porque Nagarro, la verdad que últimamente están habiendo muchos rumores,
primero se hace el cambio del guidance y baja un montón la cotización, luego sale el rumor de la OPA, sube otra vez la cotización, entonces al final hay mucha volatilidad, mucho ruido alrededor de esta acción, y por mucho que tenga potencial y sea una empresa de calidad, pues al final esa volatilidad, ese seguido de noticias, ese sube y baja, pues al final es algo que no buscamos en nuestras inversiones, y por tanto a lo mejor pues quitársela de en medio sería quitarse un dolor de cabeza. Pero bueno, ya veremos qué acaba pasando, no sabemos cuándo será ni qué pasará, pero estaremos pendientes para verlo y para hacer un vídeo sobre ello. Vamos a Evolution Gaming, que es todo lo contrario a Nagarro. Evolution Gaming es una empresa muy tranquila, de muchísima calidad, que a mí me encanta y que realmente no entiendo la cotización. O sea, no estoy entendiendo al precio al que está actualmente y no entiendo el motivo, no entiendo nada, ¿vale? Vamos a ver primero un poco resultados, números, etcétera, de la empresa, y luego pues discutimos el tema de la valoración y el precio actual. Vale, Evolution Gaming, ¿a qué se dedica? Evolution Gaming es un intermediario o un creador de juegos para casinos online, ¿vale? O casinos en general. Lo que pasa es que su nicho, realmente, su gran negocio está en casinos online. Es un proveedor de juegos a esos explotadores, esas empresas que se dedican a proveer del juego. Me explico. Evolution Gaming desarrolla los juegos y ofrece también casinos online, pero que tú te conectas y ves una persona en verdad en un estudio, tirando la ruleta o jugando al juego que sea. Entonces, Evolution lo que hace es darle a los operadores de juego acceso a sus juegos. Por entonces, lo que consigue con eso es que tiene ingresos bastante recurrentes, tiene clientela bastante fidelizada y al final se está haciendo el rey del mercado en el tema de los nichos del juego de casino online y juegos RNG, ¿vale? Que es Random Number Generation, que son juegos donde en vez de jugar en live, en vivo, pues juegas en la máquina, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con esta empresa? Es una empresa de calidad impecable. Si veis por aquí, por ejemplo, los revenues, que están en color azul, crecen trimestre tras trimestre como si fuese un reloj. O sea, no ha habido ni un único trimestre que haya decrecido. Lo mismo nos sucede con el EBITDA. Y los márgenes EBITDA son enormes, ¿vale? Son de un 60-70%. Entonces, como siempre, en el trimestre que hemos presentado ahora, pues los resultados son increíbles, ¿vale? El revenue crece hasta un 20%, los operating revenues un 15%, el live growth un 17%, los RNG games sí que son un poquito más ralentizados, sí que llevan unos trimestres que no consiguen que el crecimiento sea muy grande, pero siguen creciendo, que ya es lo importante. Y luego el EBITDA pues crece prácticamente un 20%, márgenes altos, el adjusted EBITDA un 12%, o sea, al final, resumiendo, es una empresa que crece a doble dígito, medio o incluso alto, pero vamos a poner un doble dígito y se encuentra en la valoración de un PER de 17 veces, una cosa así, ¿vale? Un líder del mercado, con un negocio con vientos de cola increíbles, crecientes, empresa pues de muchísima calidad, que ya la veis, súper predecible, márgenes increíbles y súper barata, no entiendo por qué. Los márgenes EBITDA, os podéis preguntar que por qué están disminuyendo levemente. Esto es debido a que están ahora mismo en una fase de expansión. Evolution Gaming y la directiva lo está haciendo genial, y es que están expandiéndose a nuevas ubicaciones, lo cual hace que el margen se reduzca un poco, pero cuando tú llegas a una nueva ubicación y eres el primero que llega, por un tema de regulaciones, etcétera, tú, el primer player que suele llegar, se suele quedar con el mercado, o al menos es muy difícil que luego llegue otro a quitarte el mercado, pues por el tema, pues lo que os digo, de las regulaciones, etcétera, hay que hacer mucho papeleo y tal para meterse en un mercado. Entonces a veces cuando ya hay un operador en ese mercado, no suele venir la competencia o no quiere venir la competencia allí, porque al final van a tener que hacer muchas cosas para entrar en ese mercado y luego nadie les asegura el éxito en él. Entonces, ¿qué más cosas os puedo decir de Evolution Gaming? En los resultados de este trimestre, sin comentarios, o sea, siempre mejorando, siempre lo esperado, etcétera. Capital Expenditure súper bajo, ¿vale? O sea, el porcentaje del CAPEX que invierten es bajísimo, es de un 6, un 7%. Además, aquí hay un pequeño crecimiento que lo que os hace es justamente explicaros lo que os estaba comentando, que se están expandiendo, entonces tienen que invertir un poquito más de CAPEX. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es crear unas salas en diferentes países donde ahí meten a sus croupiers, y tú cuando te conectas desde tu ordenador, pues ves a un croupier que está delante tuyo en la pantalla, pues tirando de la ruleta o jugando a tiempo real, ¿vale? O sea, por eso son los live games. Son mesas de verdad reales que están operando gente de verdad y no estás solo jugando en la máquina o una ruleta virtual o lo que sea. Entonces, operating cash flow, que es súper importante, la caja que genera. La caja que genera es prácticamente, o sea, la cash conversion es prácticamente de un 80-90%. Es decir, prácticamente todo lo que va generando
del EBITDA se va convirtiendo en caja, ¿vale? Entonces, fijaros, el margen EBITDA es de un 60-70%, es decir, de las ventas que yo hago, el 70% es EBITDA, y de ese EBITDA, el 90% lo transformo en caja. Entonces, es increíble, la capacidad que tiene esta empresa de ir generando caja es increíble, y luego lo que hacen con ella, que es, pues gran parte de esa caja, que es lo más importante, el capital allocation, lo distribuyen, se lo dan a los accionistas, en forma de dividendos, también hacen recompras, etcétera. Entonces, lo que os comentaba de la valoración, que es algo que yo no acabo de entender del todo, y es que está en mínimos históricos, ¿vale? Parece, si tú ves simplemente el gráfico del PER, por ejemplo, parece ser que la empresa pues lo está haciendo peor, o está teniendo algún tipo de problema, o cualquier historia, ¿no? O por ejemplo, por PER o por flujo de caja, que también es muy importante. Pero no, lo estamos encontrando en niveles de prácticamente mínimos históricos. O sea, en un año sí que ha bajado un montón, pero es que si miramos el resto de años, la situación es parecida. Estamos ahora mismo casi en mínimos históricos. Y entonces es una situación bastante curiosa, que bueno, desde mi punto de vista, pues me hace estar muy tranquilo en la empresa, confiar mucho en ella y la convierte, obviamente sin ser ningún tipo de recomendación ni nada, en una oportunidad de inversión increíble, ¿no? En empresas de esta calidad, a estos precios, pues al final es lo que decía Warren Buffett, ¿no? Buenos negocios a buenos precios. Vamos a seguir entonces con la empresa de GoEasy. GoEasy seguro que también la conocéis, la hemos tratado en el canal. Básicamente lo que se dedica la empresa es a coger dinero prestado del banco, ¿vale? Lo cogen a un porcentaje pues de un 6, un 7%, y lo que hacen es prestárselo a otra gente que les meten un tipo de interés de un 30-32%. Esto tampoco es así de sencillo, ¿vale? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué este negocio es viable? ¿Por qué la gente no va al banco y pide al 6-7%? Porque son préstamos a gente non-prime, ¿vale? En Estados Unidos, Canadá, etcétera, el tema de los préstamos funciona con una puntuación crediticia. Las personas tienen una puntuación crediticia en función de si eres un buen pagador, mal pagador, tus ingresos, etcétera. En función de un seguido de características, pues a ti te dan tu score, ¿vale? Crediticia. Entonces, a la gente que es non-prime, que hay muchísima gente, pues no les dejan acceder a préstamos pues normales y corrientes que accedes desde el banco. Entonces, hay empresas como por ejemplo GoEasy, que es líder en el mercado de allí de Canadá, que lo que hacen es prestarte ellos el dinero y a cambio pues los intereses son más altos que los que consigues en un banco. Entonces, podríamos entrar mucho en detalle de lo que hace realmente GoEasy, porque aparte de prestar el dinero, pues también siempre les ayuda a que al devolver sus préstamos, la puntuación suya suba y pasen de ser personas non-prime a personas prime. O sea, aparte de prestar el dinero, también hacen como una función por esas personas y les aportan valor, ¿vale? Que es parte de la tesis de GoEasy. Pero bueno, hoy lo que vamos a ver son puramente números y resultados. Y nuevamente este GoEasy en una diapositiva os lo voy a explicar muy sencillo, ¿vale? Porque al final es una empresa que nuevamente es una empresa para mí de mucha calidad, una empresa que crece trimestre tras trimestre, año tras año, los números son increíbles y nuevamente la valoración es muy baja, ¿vale? O sea, está bastante barata. Por ejemplo, los revenues en este trimestre, año tras año, cambian algo así como un 25% prácticamente. Y esto no es algo puntual, ¿vale? Trimestre tras trimestre, pues crecen a doble dígito alto, es decir, 15, 20, 25%. ¿Qué sucede? Que a la medida que GoEasy va creciendo, ¿vale? Aquí hay otras métricas muy interesantes, ¿vale? Como la cantidad total que han prestado, que son 4 billions y tal, porque en función de cuál es el Gross Customer Loans Receivable, es decir, en función de cuánto de grande es la cartera, pues ellos como obtienen un 30 y pico por ciento de yield, pues sabes también los ingresos que van a ir generando, ¿no? Pero lo importante aquí que es, o lo que ha hecho que después de resultados crece un 20 y pico por ciento los revenues y cae la cotización. ¿Por qué? Por el total yield on consumer loans. Este total yield es el porcentaje que le cobran a sus clientes. El año pasado les cobraron un 35,4% de intereses y este trimestre han sido un 35%, ¿vale? Ha decaído, o sea, traducido estos números. Los clientes a los cuales les dejan préstamos tienen intereses ahora más bajos. ¿Por qué se debe esto? Pues GoEasy, la compañía, ya lo lleva diciendo desde hace muchísimo tiempo que esta es la tendencia. Y eso lo vamos a ver muy fácilmente aquí en el cuadro de predicciones para el año 2024, 2025 y 2026. ¿Qué nos dice este cuadro? Nos dice, mira, nosotros la cantidad de dinero que vamos a estar prestando va a ir creciendo año tras año, ¿vale? 4,5 millones, luego 5,3, luego 6 millones. Entonces cada vez vamos a ir prestando más dinero a más gente. ¿Qué va a pasar? Que las ventas totales van a ir creciendo también. 1,5 millones, 1,6 millones, 1,75. Pero el total del porcentaje que vamos a cobrar a la gente va a ir disminuyendo año tras año. Primero en el 2024 un 33, que si nos fijamos estamos por encima de ese 33, ¿vale? Estamos prácticamente en el rango alto, que es este 35. Luego vamos a cobrar menos y luego menos. Entonces, crezco mucho más, presto mucho más dinero y a cambio lo que hago es cobrar un poquito menos.
¿Por qué eso es positivo? Porque mira, por un lado estás cobrando menos a la gente, entonces la gente está más contenta, salen ganando. Tú, a su vez, te estás evitando temas de regulaciones, porque al final Canadá, para que estas empresas no hagan abusos, lo que hacen es limitar por ley el porcentaje que tú le puedes cobrar a los clientes. Ahora mismo está limitado al 35% de interés, ¿vale? No sé si la ley ha entrado ya en vigor o está a punto de hacerlo, pero ya es algo que se va a aprobar segurísimo. Entonces, el porcentaje va a tener que ir bajando. Y nosotros, al ir bajando este porcentaje, como somos más grandes, podemos competir con otras empresas que se dediquen a lo mismo que nosotros. Entonces las otras empresas, si no bajan el porcentaje igual o más que nosotros, no van a tener clientes, y además GoBizi, como va a ser una empresa más grande, va a tener esa ventaja de que sí que los puede seguir bajando y obteniendo beneficios y márgenes altos, y en cambio pues los competidores van a sufrir mucho más o directamente no lo van a poder hacer. Entonces, al final, los resultados son en líneas, es positivo, es lo que espera la empresa, y aún así, pues la cotización ha bajado. Entonces, pues para gente como yo, es una muy buena oportunidad para seguir ampliando posición, y así pues GoBizi pienso que ya es la tercera posición más grande de mi cartera. Y lo que os decía de que está barata, pues aquí lo vemos muy fácil. Ahora mismo está cotizando a unos $170 canadienses y el beneficio por acción es de 4,10. Entonces, este es el beneficio por acción de trimestre, ¿vale? Que es 4. 4 por 4, 16 $16 al año, que 16 multiplicado por 10 es 160, que es prácticamente el precio que tiene ahora. Entonces, está cotizando a unas 10 veces PER, pero teniendo en cuenta que, ojo, ha crecido desde el año pasado un 25% este beneficio por acción. Entonces, que a lo mejor si sigue creciendo, ya no te digo un 25%, porque 25% es un número increíble, pero si sigue creciendo a un 15% o a un 20%, pues el PER futuro, o sea, al final lo que estamos teniendo son unos beneficios que año tras año van creciendo, y a lo mejor pues está a un PER de 6-7 veces en función de beneficios futuros. Es decir, que en 6-7 años podemos recuperar la inversión entera que hemos hecho. Además, pues GoBizi, el capital allocation lo hace genial, porque al final reparte una parte en dividendos, luego tiene otra parte que va retroalimentando el negocio, y entonces consiguen financiarse de forma más barata, y cada vez necesitan financiarse menos porque con su propia caja pues van haciendo préstamos, etcétera. Entonces es una empresa, lo que os digo, de mucha calidad y nuevamente precio barato. Nada más que comentar. Si os interesa, pues tengo vídeos en el canal y etcétera, y para mí que ahora está a un precio muy interesante y que es una muy buena oportunidad de inversión a largo plazo. Y ya por último, y para ir acabando el vídeo, que no se haga muy largo, vamos a hablar sobre Text. Sobre Text he querido hacer el comentario porque la verdad que es la empresa que peor se ha comportado en mi cartera, ¿vale? Ha caído un montón, veis, está en 53 slotis. Pienso que mi precio medio de compra está alrededor de 80 y pico. Y quería pues mirar un poco los resultados, ver realmente por qué está cayendo tanto y comentároslo, porque yo así a bote pronto no acabo de ver lo que está viendo el mercado. Y tampoco no acabo de entender el por qué ha caído tanto la cotización y el por qué pues, de estas malas predicciones de cara a un futuro de Text. Probablemente puede ser yo quien se esté equivocando, o puede que sea el mercado, no lo sabremos. Entonces yo voy a ser objetivo y enseñaros los números, y entonces a partir de aquí decidimos. Por ejemplo, las ventas, en lo que viene siendo el trimestre de Text, han crecido poquito, un 3, un 4%. Lo que sí que ha decrecido es el EBIT y el net profit. ¿Eso qué quiere decir? Que los márgenes se han contraído. Entonces, he crecido en ventas, los márgenes son más pequeñitos. ¿Por qué? Porque tengo más gastos en los sueldos de los ingenieros, ¿vale? Hay un poco de inflación, hay que subir sueldos para que no tengamos fuga de talento, y entonces pues eso acaba afectando a la compañía. ¿Qué sucede? Que esta compañía, perdón, que no os explica lo que hace, esta compañía ofrece software, ¿vale? Software as a service. Entonces ofrece software a otras compañías que básicamente es en software de atención al cliente. Traducido, si tú entras a la compañía, a una de las compañías que es cliente de Text, y necesitas hablar con la compañía, necesitas que te den un servicio de atención al cliente, pues tú vas a tener una aplicación de Text en la cual vas a poder o bien hablar con alguna persona en directo, ¿vale? Con una persona real de carne y hueso, o bien hay un chatbot, o bien vas a tener un acceso a una parte de la página web que van a ser tickets, donde tú puedes crear un ticket de alguna incidencia que has tenido y alguien de la empresa resolverte ese ticket. Y al final son un montón de aplicaciones que sirven para integrarlas en la página web de la empresa que es cliente, y entonces la empresa pues con sus clientes tiene feedback, ¿vale? Tiene esa comunicación, ese feedback. ¿Qué sucede? Que aparte de toda esa comunicación y ese feedback, también vas recopilando un montón de datos que pueden serte interesantes. Entonces es una suscripción que pagas de forma mensual. Entonces cada mes las empresas van pagando para tener los servicios de Text, y a cambio pues los clientes de las empresas pueden comunicarse pues con ellas mismas y recopilar datos, etc. Entonces, ¿qué sucede? Nuevamente lo que pasaba un poco con Boston Omaha, que nosotros tenemos ya la aplicación desarrollada,
Y a partir de ahí nos da igual si tenemos 5 clientes o 500, porque al final los gastos son muy similares o muy parecidos. Entonces tenemos bastante apalancamiento operativo, a más clientes van entrando, más apalancamiento operativo. ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce que si, por ejemplo, nos fijamos aquí, nosotros generamos un cash flow operacional de 52 millones y luego solo tenemos de inversiones 7, 8 millones y en financial no tenemos ni siquiera 1 millón. Entonces, prácticamente todo el flujo de caja operativo es flujo de caja libre, prácticamente. Y todo esto va a caja. ¿Y cuál es la política de Text? ¿Cuál es la política del Capital Allocation? Que aquí ya no voy a entrar a discutir si es la mejor o peor. Pues distribuirlo todo en dividendos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos todo lo que ganan, ¡pum!, lo devuelven en dividendos. Lo que ganan, lo devuelven en dividendos. ¿Qué pasa? Que con los precios que está actualmente Text, el dividendo creo que supera ya la rentabilidad un 10%. ¿Vale? Si nos fijamos aquí, el dividendo que reparten son de 150 slotis al año. ¿Vale? En un trimestre venden 86, y el net profit es de 40. Gente, 40 slotis de net profit. Lo multiplicamos por 4, esto nos da 160. 160 de beneficio neto y reparten 154 en dividendos, o sea, prácticamente todo, ¿vale? Todo el beneficio lo van repartiendo al accionista. Y como os digo, ahora mismo creo que está por encima del 10% el rendimiento del dividendo, ¿no? Que es una persona que no conoce la empresa, lo ve y dice, hostia, una empresa repartiendo un dividendo un 10%, esto no puede ser sostenible. Pero en cambio, lo que yo veo es que sí es sostenible y a largo plazo, ¿vale? Sí que es verdad que no pienso que vaya a crecer mucho, pero es sostenible. ¿Por qué? Porque la propia compañía nos dice, mira, nosotros, la métrica que deberías seguir, que deberías ver para que la empresa sepas que está funcionando realmente bien, es el MRR, ¿vale? El MRR es una medida de Monthly Recurring Revenue, ¿vale? Que es el beneficio, las ventas recurrentes mensuales. ¿Eso qué significa? Que este dato de aquí, este 7, este 6, está dado en dólares, que son los principales clientes pagan en dólares, y es lo que paga el total de los clientes al cabo del mes. Por ejemplo, en junio de 2024, el pago de las suscripciones era de 7 millones. Entonces, en junio pagan 7 millones, en julio vuelven a pagar 7 millones, en agosto 7 millones. Entonces, todos estos son ingresos recurrentes. Ingresos recurrentes porque la gente está suscrita al servicio de Text. Y como veis, mes tras mes, pues va creciendo, ¿vale? El servicio. Aquí hay un salto por pienso que es por el reconocimiento de la política de reconocimiento de estos beneficios, ¿vale? Pero como veis, o es constante o va creciendo mes tras mes. Entonces, esto es realmente lo que nos va interesando, ¿no? Que la tendencia sea creciente. Además, Text tiene otra parte muy importante y es que LiveChat es su principal aplicación. LiveChat es aquella con la cual nosotros chateamos con un agente de carne y hueso, un agente real. Pero luego tiene otros proyectos, ¿veis? LiveChat es la mayoría de las ventas. Pero luego tiene otras aplicaciones como son Chatbot o Helpdesk, que son aplicaciones potencialmente muy interesantes, que si nos fijamos año tras año, van teniendo un crecimiento increíble, ¿vale? LiveChat es verdad que ahora está bastante plano. Los mismos clientes que tienen, los mantienen y ahí se queda. Pero Chatbot y Helpdesk crecen un 20, un 30%, ¿vale? Año tras año. Entonces es una parte muy pequeñita del negocio, pero si siguen creciendo el 20, 30%, van a acabar siendo una parte muy importante del negocio. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué me quiero referir con todo esto? Pues que yo veo que tengo una empresa la cual genera beneficios de forma muy recurrente y muy predecible. Veo que mes tras mes el beneficio o se mantiene o crece, y luego el beneficio, todo lo que generan de beneficios lo reparten en forma de dividendos. Entonces, imaginemos que no crece el negocio. Pues si no crece el negocio, yo me quedo generando la misma caja todos los años, pero es que esa misma caja me da un dividendo de un 10% o superior. Entonces la rentabilidad asegurada prácticamente es de un 10%. Entonces a mí me parece una oportunidad como mínimo a considerar. Y aquí lo que os pongo es simplemente lo del flujo de caja, ¿vale? Que veáis que generan... Esto es de un año entero, no de este trimestre. Generan este flujo de caja operativo y luego el único gasto que tienen es para el tema de alguna adquisición intangible, propiedad, planta, equipo. Es decir, mantener la empresa a flote, ¿vale? Esto sería prácticamente como si fuese el CAPEX. Y luego, pues lo que os digo, dividendos. Mira, generan 177 millones de flujo de caja operativo y te reparten 157 en dividendos. O sea, lo reparten todo, prácticamente. Entonces, no sé, la verdad que es una política un poco curiosa porque realmente a lo mejor haciendo recompras de acciones podrías aportar más valor, etcétera. Pero, no sé, me parece que actualmente está una cotización ridícula y que, como os digo, no lo acabo de entender, porque no es que haya nada malo como tal. O sea, es verdad que los resultados no son todo lo buenos que podrían ser, no crecemos, pues
demasiado, crece un 3, un 4% y los márgenes se comprimen un poco, pero al final es un negocio que tiene un apalancamiento, un potencial de apalancamiento muy grande, ¿no? Y bueno, perspectivas de futuro de que muchos de sus productos que están desarrollando pues generen beneficios, porque cada vez nos dice, nosotros tenemos live chat, ¿vale? La joya de la corona es live chat, pero te dicen que chatbot, helpdesk, unas APIs que tienen que se llaman OpenWidget, que son APIs que dan a creadores para que ellos mismos se adapten sus propias, ¿cómo decirlo? Sus propias aplicaciones y monetizar, pues que todas esas son aplicaciones que están creando que pueden tener un buen potencial de cara a un futuro. Entonces, pues bueno, no lo acabo de entender. Pero bueno, gente, ese ha sido el vídeo de hoy. Es verdad que ha sido un poco largo y tedioso, pero si has llegado hasta aquí, espero que valores el trabajo. Si te ha gustado, puedes dejar un me gusta, un comentario y sobre todo, si no estás suscrito, suscríbete. Somos una comunidad muy pequeña, pero estoy muy contento porque somos una comunidad que nos apoyamos, somos una comunidad muy constante, muy sana y eso me está gustando un montón. Dicho esto, el próximo vídeo será una tesis de valoración de la empresa Sky Harbor, seguramente, ya verás que te va a encantar, es un empresón, se entiende súper fácil y también es muy fácil de predecir cuál es el potencial de inversión de esa empresa. Dicho esto, no me enrollo más y gente, nos vemos a la próxima.